Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, todos los que estáis aquí, que hoy por suerte hay más quórum de lo habitual, o sea que parece que es una charla muy interesante y multidisciplinar, y daros la bienvenida al Colegio de Médicos en representación de la Junta Directiva, y que es la casa de todos vosotros, por supuesto. Y es un honor pues llegar al fin de este sexto ciclo de conferencias con una conferencia tan interesante y con tantos participantes en estos ciclos de colaboración que tenemos el Colegio de Médicos y la Real Academia. Y hoy pues el tema pues parece muy interesante, es el trasplante hepático en manos de mujeres. Muchos sois los ponentes, no voy a enrollarme con todas las presentaciones. La doctora Ballester va a hablar un poquito más de cada uno de vosotros, pero bueno, saludar al doctor Félix Lluís Casajuana, que es el académico de la Real Academia de Medicina de Comunidad Valenciana y representante investigador de Isabial, entre otras muchas cosas que me constan, y todo el equipo multidisciplinar compuesto por la doctora Sonia Pascual Bartolomé, que es facultativa especialista en hematología del Hospital Dr. Balmis, la doctora Teresa Lozano, compañera y facultativa de cardiología también del hospital, la doctora Lidia Plumet, que es facultativa de medicina intensiva y coordinadora de trasplantes del Hospital General Universitario Dr. Balmis también, y la doctora Paola Melgar, que es académica también de la Real Academia de Medicina y facultativa especialista de cirugía general del mismo hospital. Daros la bienvenida a todos, vamos a disfrutar de esta conferencia y cedo la palabra a la doctora Ballester, que presentará un poquito más la ponencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Los que de forma presencial pues os podemos ver aquí enfrente, y naturalmente las personas que estén conectadas, ¿no? Quiero daros a todos la bienvenida en nombre del presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, el doctor Juan Viña, y del nuevo vicepresidente de la citada academia, es el doctor Juan Caturla, ¿no? Entonces, por tanto, bienvenidos en nombre de la academia a esta última actividad de este sexto ciclo de conferencias que las dos instituciones, el Colegio de Médicos de Alicante y la Real Academia, estamos llevando a cabo pues desde hace ya, pues eso, exactamente 6-7 años, ¿no? Bien, entonces yo creo que ahí los protagonistas, el protagonista y las protagonistas son los que tenéis, digamos que todo el tiempo lo más interesante que lo que pueda decir yo. Entonces yo solo voy a presentar brevemente al doctor Félix Lluís Casajuana, y él se encargará después de hacer una breve biografía, trayectoria de cada una de vosotras. Estoy encantada creo que es un honor y es un lujo para todos nosotros pues tener concretamente esta actividad de hoy. Y bueno, comentar que el doctor Félix Lluís Casajuana es académico correspondiente nuestro, si no recuerdo más, desde el 16-17, me parece. Entonces, yo recuerdo su conferencia, la típica conferencia inaugural que se hace de entrada de un académico, se llamaba Vía rápida en trasplante hepático, resultados de un programa de nueva implementación. O sea, era la traducción, digamos, en castellana del Fast Track Liver Transplantation, ¿no? Como ha comentado el vicepresidente del colegio, es investigador emérito del área de investigación de patología digestiva del Isabial, forma parte del grupo ERICA, digamos dentro de este grupo de investigación en pancreopatología clínica. Fue, como conocemos muy bien, jefe del servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital General Universitario de Alicante, y lideró, y yo creo que eso es muy importante recalcar aquí, el equipo que empezó a realizar trasplantes hepáticos en Alicante, ¿no? Por parte de la academia obtuvo el premio Miguel Pérez Mateo, una persona, un amigo entrañable y una persona emblemática para todos nosotros, ¿no? Bien, yo no quiero decir nada más, sino, darle las gracias
en este caso en nombre de la Academia, ya lo ha hecho el vicepresidente en nombre del colegio. Es un lujo tenerle aquí. Cuando me planteó la idea hace ya un tiempo, me pareció extraordinariamente atractiva, y por esa visión multidisciplinar, por la trayectoria de todos y cada una de vosotras y del mismo, y simplemente pues le paso la palabra y con muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Rosa. Gracias por recibirnos al colegio, a la Real Academia, a los que estáis presentes y a los que estáis en remoto escuchándonos o viéndonos. Y nada, esto que estáis viendo en pantalla es el monolito que hay en el patio del Hospital General Universitario de Alicante, Dr. Balmis, en el que se rinde homenaje tanto a los donantes como a los pacientes, como a los trabajadores que participan en esta aventura que es el trasplante, específicamente el trasplante hepático. El primero que se hizo en España fue el 23 de febrero de 1984 y lo hicieron este señor, don Juan Cuesta, y lo hicieron Eduardo Jaurrieta, que estuvo una vez aquí con nosotros, y lo hicieron Carlos Margarita, ambos ya no han fallecido los dos, pero fue una odisea. Y se hizo en un momento en el que realmente centros establecidos que hicieran trasplante hepático en el mundo había muy pocos. Hoy día, sin embargo, más de 40.000 trasplantes hepáticos se hacen en todo el mundo. En Europa es el segundo lugar en incidencia, pero es que el 3% de todos estos trasplantes se hacen en España. No es baladí, porque es un porcentaje que supera con mucho la densidad de población comparada con el resto del mundo. Se hicieron 1.200 y pico trasplantes hepáticos hace un par de años, escasamente. Hoy día, y aquí lo explicarán después también, la mayoría de los donantes siguen siendo en muerte cerebral, pero hay un creciente aumento de donantes en parada cardíaca, en muerte cardíaca. De hecho, están aumentando de forma exponencial. Globalmente, en España, estos son resultados de todo el tiempo que llevan los trasplantes hepáticos en España, que son muchos años, y aquí los resultados de supervivencia son bajos comparados con los que después nos explicará Sonia que se obtienen hoy día. Todo esto empezó hace años y este es Miguel Pérez Mateo, que tuvo como la visión de que esto tuviera que llevarse adelante mucho antes de que se empezara. Y preconizó para ello, luchó por ello. En esos años pioneros, el entonces gerente del hospital, que estoy hoy aquí con nosotros, Rafael Díaz Bonmatí, secundó la idea. Fue duro. Y el primer anuncio oficioso de que esto se plasmaría en una realidad fue en el año 2005, cuando precisamente el doctor Díaz Bonmatí cedió el testigo de ser gerente del hospital a Luis Rosado, y en ese momento el entonces conseller de Sanidad, Vicente Rambla, anunció en la prensa que se pondría en marcha el trasplante hepático en Alicante. Esto es una aventura de mucha gente, de muchas especialidades, de mucho esfuerzo de muchas personas, muy diverso. Es una aventura como pocas en este sentido en un hospital. Pero hay que perder de vista de que aquí van a estar representadas a través de Lidia, Paola, Sonia y Teresa unas especialidades, pero es que hay muchas más especialidades y especialistas del hospital que trabajan en toda esta aventura, desde radiología, intervencionismo, hematología, laboratorios, inmunología, micro, farmacia, farmacología, ¿quién dice que no? Farmacología, enfermeras de hospitalización, de consultas, enfermería de quirófano. Aquí también tenemos representación de enfermería de quirófano y, por cierto, nefro, infecciosas, anestesiología. Es una aventura, es un transformador del hospital. De hecho, al poco de empezar el programa se comunicó los primeros resultados del programa en la sesión de los miércoles de actos del hospital y probablemente pocas veces se ha visto tan llena a rebosar la sala de actos como aquel día. Dentro de este programa muy pronto nacieron sinergias que ya se plasmaron en esta diapositiva, en esta fotografía de aquí. Sinergias
Pues entre María Díaz, que es nefróloga, no está aquí hoy, de hecho ya no está en el hospital, Tere, que está aquí, Tere de cardiología, Tere Pomares, enfermería, que todavía sigue en el programa, Paola, que está aquí, María Galeana de anestesia, Sonia, que también está aquí, Lidia, que también está aquí, Esperanza Merino, infectóloga, Lidia Jimeno, de micro, que ya no está en el hospital, Susana tampoco, de intensivos, y María, que todavía sigue en el programa. Pero esta foto no es casual, esta foto es un reconocimiento que ellas tenían en sí mismo de que estaban haciendo algo especial. Hoy tenemos a 4 de ellas aquí con nosotros. Las ha presentado el vicepresidente. Yo solo voy a añadir que Sonia estudió en la Universidad de Alicante, hizo la residencia de digestivo en la FE, en el hospital hace patología y trasplante. Su tesis fue premio extraordinario en la UMH y es vocal del Comité de Bioética Asistencial del hospital. Tere, para quien no la conozca, estudió en la Universidad de Alicante, hizo la residencia en la Princesa de Madrid en cardiología, es cardióloga del hospital, hizo la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid y también es miembro del Comité de Bioética Asistencial del hospital. Lidia estudió en Zaragoza y se vino aquí a hacer la residencia de intensivos. Sigue en intensivos, pero además es coordinadora de trasplantes, una de las coordinadoras de trasplante del Hospital Dr. Balmis. Y Paola también estudió en Alicante, en la Universidad de Alicante. Hizo la residencia en el hospital que ahora se llama Dr. Balmis, es cirujana de pato-bilio y trasplante, aunque ha sido de otras cosas y es de otras cosas porque además ahora también es coordinadora de la cirugía robótica del hospital. Ahí es nada. Bueno, pues a todo esto, ¿cómo lo diría yo? Desde el año 98 o 97, Sonia, que está aquí presente, y Miguel, que nos dejó hace unos años, gracias a que Sonia había estado haciendo la residencia en la FE, empezaron y firmaron un convenio con la FE diciendo que la FE contemplaría bien que cuando ellos tuvieran 80 o 90 trasplantes hepáticos al año, que Alicante se incorporara a la labor. Pero, entre tanto, durante muchos años, Sonia se encargaba de hacer la consulta a todos los pacientes de la provincia de Alicante trasplantados en la FE para que no tuvieran que viajar allí. Eso fueron muchos años. Ahí está la firma de ella, de Miguel, conforme eso iba a ser así. Y sin más, Sonia, ¿podemos cambiar? Sonia nos va a explicar qué hace, cómo lo hace el trasplante. ¿Qué haces en el trasplante hepático, Sonia? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Félix, sobre todo por montar la mesa que tiene 2 cosas que a mí me fascinan, que es ser mujer y trabajar como mujer y como médico, y la hepatología, que es a lo que vengo dedicándome desde que acabé la residencia. Yo voy a dar unas pinceladas muy breves de lo que somos, lo que hacemos los hepatólogos dentro de un programa de trasplante, en este caso nuestro programa de trasplante. No sería justo porque, aunque sea una mesa de mujeres, no todos los que trabajamos en hepatología somos mujeres. Como veis, después de jubilaciones y cambios a lo largo de estos años, ahora mismo pues somos 2 chicas y 3 chicos. Pero bueno, eso no merma el mérito de la mesa y el hecho de que hoy estamos un poco para reivindicar el papel que tenemos también las mujeres en esto. Y básicamente lo que hacemos nosotros, los hepatólogos, dentro de un programa de trasplante, esto puede variar de un centro a otro, de un programa a otro, pero en el nuestro concretamente pues lo que hacemos es todo lo que veis en la diapositiva. Participamos en el antes, menos en el durante, es donde tenemos quizá menos protagonismo, y sobre todo en todo lo que es el seguimiento después. Nosotros somos los que recibimos y valoramos todas las propuestas de toda la provincia de los pacientes que van a ser candidatos a trasplante. Hay que valorar por qué vamos a trasplantar a este paciente, qué enfermedad hepática le ha llevado hasta aquí, hasta nosotros. Hay que saber que no tenga ninguna enfermedad que vaya a suponer un problema para el trasplante, y hay que hacer una valoración pues, de su situación social, psicológica y a veces psiquiátrica.
Esto, como no puede ser de otra manera, es un protocolo perfectamente establecido que hemos ido modulando y cambiando a lo largo de los años, como tampoco puede ser de otra manera, a medida que hemos ido aprendiendo unas cosas sí, otras no, algunas las hemos mejorado y otras las hemos dejado exactamente igual. Con toda la información que nosotros recopilamos de cada paciente, que puede ser un potencial candidato, nos vamos al comité. El comité de trasplante es un comité... yo creo que es el más puro ejemplo de un comité multidisciplinar. Sé que hay muchos, pero el nuestro os aseguro que es un ejemplo de comité multidisciplinar. Nosotros lo celebramos todos los miércoles del año, a no ser que sea festivo, todos, a las 10:30 de la mañana. Asistimos sobre todo cirujanos y hepatólogos, porque al fin y al cabo somos los que, digamos, más protagonismo vamos a tener en todo el proceso. Y asistimos todos los que estamos disponibles ese día, porque las decisiones que vamos a tomar van a ser muy importantes y van a ser trascendentes, y necesitamos que haya el mayor quórum posible, porque si tenemos que decidir algo sobre un paciente es muy importante que estemos el mayor número posible. Además, asiste siempre 1 o 2 radiólogos. El trasplante hepático necesita un soporte radiológico muy importante para muchas de las decisiones que tomamos. Asisten de la unidad de farmacocinética, nuestra enfermera de trasplante, como ha dicho Félix, y siempre que puede asiste también desde hace unos años el coordinador de trasplante. En este comité lo que hacemos es, cada hepatólogo somos responsables del paciente al que hemos recibido y al que hemos hecho el estudio. Allí presentamos a estos pacientes, presentamos los pacientes que ya han completado el estudio y se decide si ese paciente se va a incluir o no en la lista de espera. Cada hepatólogo también es responsable del seguimiento del paciente durante el tiempo que permanece en la lista, y durante ese tiempo, si pasa algo, si hay alguna incidencia o si hay algo que hay que comunicar al comité, este es el lugar donde se hace. El comité tiene otras misiones, como sesiones de mortalidad. Aquí es donde actualizamos los protocolos y decidimos si hay algo que estamos haciendo y que hemos visto que no funciona o que debería funcionar mejor. Aquí es donde tomamos las decisiones de cambiar o no cambiar las cosas. Y cuando hay casos dudosos, casos en los que excede el conocimiento que podemos tener cirujanos o hepatólogos, viene el especialista correspondiente, el nefrólogo, el intensivista, un neumólogo, oncólogo, lo que necesitemos en cada caso. El día de la alarma de trasplante, como os digo, es el día que probablemente menos protagonismo tenemos nosotros, pero es verdad que somos el primero que acude al hospital. El día de la alarma de trasplante, por ejemplo, hoy hay alarma de trasplante, ayer hubo alarma de trasplante, por cierto me tocó a mí. Ese día lo que hacemos es que nuestro papel es recibir al receptor, es decir, el paciente que va a venir a trasplantarse. Nuestra misión es detectar cualquier cosa que pudiera contraindicar el trasplante ese día, es decir, saber que el paciente no le ha pasado nada, no tiene ningún problema, le hacemos un mínimo preoperatorio y a partir de ahí el paciente ya va a quirófano. En los días siguientes damos soporte a todo el seguimiento. Nuestros pacientes, como os comentará luego Paola seguro, primero van a intensivos o reanimación. Normalmente, si todo va bien, están solo unas horas en una unidad de críticos y de ahí pasan a la planta de cirugía. Intentamos hacer visita conjunta siempre que nos es posible para vigilar la evolución del paciente, qué le pasa en los primeros días, ajustar la medicación, la inmunosupresión y cualquier otra incidencia que pueda haber. También os comentará seguro Paola, y ya se ha dicho en esta mesa, desde el principio nosotros tenemos un programa de alta precoz, es decir, intentamos que los pacientes estén ingresados el menor número de días posibles. De hecho, alrededor del 65% de nuestros pacientes están 5 o menos días ingresados después de la cirugía. Por eso el momento del alta hospitalaria es un momento muy importante para nosotros, porque hay que comunicar al paciente muchos consejos, muchas indicaciones, mucha pauta de inmunosupresión y debe conocer y saber muy bien todos los apoyos que va a tener aunque se vaya de alta. Y eso hay que transmitirlo adecuadamente e intentamos siempre estar presentes, cirugía y hepatología, para que el paciente lo entienda y lo comprenda adecuadamente. Aunque los cirujanos, seguro que Paola también os lo comentará y si no os lo digo ya, informan extraordinariamente bien al paciente de todo lo que va a ser el proceso y cómo lo vamos a desarrollar. Y a partir de aquí es cuando nosotros tenemos el gran protagonismo, porque de aquí y a
partir de toda la existencia del paciente, vamos a hacer nosotros el seguimiento. La consulta externa es decir, el seguimiento ambulatorio de los pacientes lo hacemos nosotros, y todos los reingresos e incidencias que le puedan pasar a lo largo de su vida, que en muchos casos, como veréis, va a ser de muchos años, nos encargamos nosotros. Al principio los vemos mucho porque son semanas más críticas, y después pues lo vamos relajando a medida que la situación va estabilizándose. Disponemos de 3 consultas de trasplante. Quiero destacar, porque creo que es muy importante, todo el papel de la enfermería. Aunque he puesto aquí la foto de Tere, que es nuestra enfermera de trasplante, que es la que se encarga del seguimiento y el control de los pacientes trasplantados con nosotros y que tiene una relación muy directa con nuestros pacientes, pero hay muchísima enfermería implicada, como ha dicho Félix. La enfermería de mi planta, que es la que se encarga de hacer los estudios pretrasplante, que es la que se encarga también de hacer corriendo la analítica y el preoperatorio el día de la alarma de trasplante, la enfermería de quirófano, la enfermería de la planta de cirugía, que os aseguro hacen una labor extraordinaria en el cuidado de los pacientes de los primeros días. Es decir, que hay un gran papel por parte de enfermería. Yo he puesto la foto de Tere porque es la enfermera nuestra, la que luego va a tener relación con ellos toda su vida, pero serían muchísimas las enfermeras que participan en el programa. Y 2 pinceladas sobre unas cuantas cifras. ¿Qué ha supuesto para nosotros en cifras? Es decir, ¿qué ha incrementado en nuestro trabajo este programa? Pues si lo veis, desde que empezó el programa en el 2012 hasta ahora, hemos valorado ya más de 1000 pacientes, de los cuales finalmente algunos se han desechado y otros se han incluido en lista. Alrededor de 650 y pocos se han incluido en la lista. 500 son los que se han trasplantado, ahora no, ahora ya hay 501 y a lo mejor hoy 502. 134 a lo largo de estos años han sido excluidos, algunos porque sencillamente han mejorado y ya no necesitaban un trasplante, otros porque han fallecido en la lista de espera o ha habido algún problema que impedía el trasplante. Y continuamos teniendo una lista de espera de 21 pacientes. Lo que sí que nos ha multiplicado por mucho son las consultas, como era lógico, porque partimos de 0 consultas de trasplante en el año 2012 a más de 2000 consultas al año ahora mismo. Y seguirán incrementándose porque el trasplante es como una pequeña bola de nieve que va creciendo, afortunadamente, porque muchos de los pacientes sobreviven durante muchísimo tiempo. De hecho, la gráfica de supervivencia la saqué el otro día, esta es la más actualizada que tenemos, la saqué para esta charla hace unos días. Nuestros pacientes ahora mismo sobreviven alrededor de un 90% el primer año, el 80% están vivos al 5º año y alrededor del 70% al 10º año. Si contamos que aquí están incluidos todos y todo programa de trasplante que empieza pasa una pequeña curva de aprendizaje y que al principio las cifras no fueron así, probablemente si contáramos los últimos años todavía tendríamos mejores cifras. O sea que son muchos pacientes los que vamos a poder seguir y controlar y a los que les estamos dando una oportunidad de vivir muchos más años. Esto nos ha permitido celebrar pues los 300 trasplantes en plena pandemia, como nos veis aquí con mascarilla, los 10 años del programa de trasplante y los 500 trasplantes hace apenas unas semanas. Y para terminar, me gustaría decir algo que ya dije cuando despedimos a Félix. Os he contado lo que supone lo que hacemos los hepatólogos por el programa de trasplante. Pero me gustaría deciros lo que ha supuesto el programa de trasplante para nosotros. Porque para nosotros un programa de trasplante supuso dar una asistencia integral a nuestros pacientes con hepatopatías crónicas, no tener que mandarlos a ningún otro sitio, ser nosotros los que pudiéramos darle la solución final al paciente. Nos hemos convertido en unidad de referencia provincial y podemos dar soporte gracias a eso a todos los hospitales periféricos de nuestra provincia. Disponemos, gracias al programa de trasplante, de una cirugía hepática que abarca casos muy complejos, os lo aseguro. Y porque no vamos a ponernos una medalla, nos hemos convertido en uno de los ahora mismo 27 hospitales que suponen la élite con programa de trasplante hepático. Entonces, ya el comité ha escogido a los pacientes que va a trasplantar, pero ahora hay que ver que este paciente aguante lo que se le viene encima. Y eso no es fácil, porque se le viene encima una pisonadora que le va a caer y tiene que tener por lo menos un corazón que lo aguante. Y si no tiene el corazón bien, hay que arreglárselo antes y hay que ver quién necesita qué. Cuando este programa empezó, fijaros, este es una especie de guías clínicas del 2013, decían al paciente hay que hacerle un ecocardio de estrés, una cateterización
y una revascularización si hace falta. No está pasando con el mío. Perdona. Claro, Perdón. Ten. Claro. Estás pasando con aquel. Eso. Y luego resulta que en realidad la mortalidad de los pacientes de trasplantados, la causa principal es cardíaca. Tanto en el intraperioperatorio como a corto como a largo plazo. Aún y así, 10 años más tarde, en una gran revista, Circulation, pues todavía hacía un algoritmo que hay que hacer cosas, pero nadie exactamente decía qué. En lo único que estaban de acuerdo es que los programas tenían que tener un cardiólogo dedicado, que sepa de qué va la cosa y que tenga criterio. Hace poquito, el mismo New England Journal of Medicine tampoco avanzó nada más. Hablaba palabra, pero fijaros, ecocardio de estrés, coronaria, estudio coronario y si hace falta cateterizar. Pero, ¿y qué? Entonces, para eso está Tere aquí, porque desde el principio cogió las riendas y dijo, de esto me encargo yo. Creo que todos somos únicos e irrepetibles, pero sí es verdad que si algo me entusiasma de mi trabajo es siempre intentar aportar lo mejor en cada ámbito, ¿no? Y yo creo que cuando algún compañero te pide consejo, te pide ayuda, colaboración, pues hay que estar ahí a las duras, a las maduras y dando lo mejor de ti, y si no lo tienes todavía, pues formarte en ello. Y ese fue mi objetivo cuando empezó el programa de trasplante. Como muchas cosas, bueno, yo pensaba que la cirrosis hepática lo único que provocaba en el corazón era un estado hipercinético y que podía provocar una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Y hasta ahí llegaban mis conocimientos de la repercusión de la cirrosis hepática en el sistema cardiovascular. Pero luego cuando empezamos el programa de trasplante, allá por agosto de 2012, tuvimos un caso en la planta que estaba Pablo Bellot, que no está hoy aquí por circunstancias, una señora con una cirrosis que se estaban planteando empezar en ese momento el programa de trasplante, incluirla, y tuvo una complicación cardíaca que yo no fui capaz de explicarme. Entonces fue cuando empecé a estudiar qué era lo que le podía estar pasando a esta paciente. Y me di cuenta pues, que la relación cardiohepática es bidireccional. Tanto afecta el corazón al hígado, un corazón, por ejemplo, un hígado de éstasis, como el hígado al corazón de maneras diversas, como ahora vamos a ver. Y empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando aquí. Por aquel entonces, que era el mes de agosto de 2012, había sacado unas entradas para ir a ver el Rey León a Madrid con mi sobrino, pero se quiso venir mi hija y entonces yo me quedé fuera. Me quedé en la Gran Vía, como hacía mucho calor, pues me metí en un Starbucks con el ordenador y empecé a estudiarme este artículo científico que acababa de ser publicado, que precisamente versaba sobre la evaluación de la cardiopatía y el manejo en los candidatos a trasplante hepático y renal. Y con todo ello, pues aprendí muchas cosas. Aprendí que en el paciente sometido a trasplante hepático las complicaciones cardiovasculares suponían una de las principales causas de morbimortalidad en el periodo peritrasplante, pero también en el seguimiento, y que durante la intervención ocurrían muchos cambios hemodinámicos y también liberación de toxinas y citoquinas, una fase de reperfusión poshepática que produce una sobrecarga hemodinámica al corazón y que tienen grandísima influencia en el pronóstico si no tenemos un corazón, sobre todo un corazón derecho bien preparado. Por lo tanto, era necesaria la identificación de cardiopatía subclínica o todas aquellas condiciones que pudieran influir en los resultados del procedimiento. Había una serie de condicionantes pronósticos propios del cirrótico y propios de la población a la que estamos trasplantando. Los cirróticos, resulta que hay una entidad que se llama miocardiopatía cirrótica, que está asociada no solamente a esa situación de alto gasto, sino también a una regulación a la baja de los receptores beta, tanto en cantidad como en sensibilidad de los mismos, de tal manera que los pacientes toleran muy mal el estrés. Puede ser que en condiciones que requieran una respuesta de alto gasto no sean capaces de provocarlo. Y esto era precisamente lo que le había pasado a nuestra paciente.
Estaba en una situación de sepsis y tenía una buena función sistólica ventricular izquierda, pero la paciente estaba en insuficiencia cardíaca porque no era capaz de tener una respuesta cronotrópica e inotrópica adecuada a ese estrés. Y ahí es donde descubrí esta entidad. Además, existe la posibilidad de que los pacientes con cirrosis sufran hipertensión portopulmonar, que en sí misma puede llegar a contraindicar el trasplante, por tanto, es una de las entidades que tenemos que detectar, y también el síndrome hepatopulmonar, que es diferente de la hipertensión portopulmonar, porque en este caso el tratamiento del mismo es el trasplante. O sea que para que veáis cuántas cosas aprendí en esa tarde de agosto calurosa de Madrid. Y luego existen una serie de condicionantes propios de la población que trasplantamos, pues son pacientes con una edad algunos bastante avanzada, que tienen sus factores de riesgo, algunos ya tienen cardiopatía de base, arritmias o comorbilidad cardiovascular que puede favorecer que exista una complicación cardiovascular en el peritrasplante. En ese momento pues existían únicamente estos dos protocolos publicados en este campo y yo me centré pues, en el de la American Heart Association, pues porque en ese momento fue el que me pareció más relevante. Y así decidí elaborar nuestro propio protocolo. Unos años después ha surgido el que os ha comentado Félix, pero yo he seguido fiel a mi protocolo inicial porque después de todos estos años de experiencia, como luego veréis, nos ha dado muy buenos resultados y soy un poquito reacia a cambiar porque hasta ahora no hay ninguna evidencia, simplemente son opiniones de expertos y yo no es que me considere una experta, pero la verdad es que sí que tengo cierta experiencia. Entonces, al final creo que este protocolo ha funcionado bien y no soy muy amiga de cambiar, contrariamente a lo que comentaba Sonia, el protocolo. En realidad nosotros hacemos una valoración clínica completa en los pacientes que tienen, primero preguntarles por sus antecedentes cardiovasculares, sus factores de riesgo, si tienen síntomas, hacemos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, medimos los biomarcadores cardíacos, el proBNP y la troponina, no tanto por darle valor a ese punto, sino también por ver si en algún momento sufren cambios y nosotros tengamos un valor de referencia con el que comparar. Además, les hacemos una ecocardiografía dirigida a un protocolo de trasplante hepático que mis compañeros de las técnicas de imagen conocen, en la cual se hace no solamente una valoración estructural y funcional, sino también una previsión de si puede existir hipertensión pulmonar, que nos obliga a descartar esa entidad de hipertensión portopulmonar, y además les hacemos un test de suero agitado para ver si existe un cortocircuito derecha-izquierda que en condiciones de sobrecarga de volumen del corazón derecho puede hacerse más importante y favorecer que exista un cortocircuito derecha-izquierda con una desaturación que pueda condicionar una hipoxia difícilmente tratable. Si el paciente tiene factores de riesgo es cuando les hacemos la ecocardiografía de estrés. Si tiene hipertensión pulmonar o parece que tiene por ecocardiografía, les hacemos un cateterismo derecho y si la ecodobutamina nos aporta datos que sugieren isquemia es cuando les hacemos una coronariografía, pero aquí cuando hacemos la coronariografía, si hay enfermedad coronaria, la revascularización la individualizamos mucho, solamente si son vasos con afectación proximal y con mucho territorio en riesgo, porque obviamente son pacientes con coagulopatía, alteración plaquetaria y si nosotros luego tenemos que administrarles doble antiagregación, pues estamos favoreciendo una situación de sangrado que en estos pacientes pues obviamente no es deseable. Y bueno, con todo este protocolo pues elaboré esta hoja de recogida de datos y finalmente les pongo unas recomendaciones a los compañeros. Actualmente esta hoja la dejé de utilizar a los 10 años más o menos porque recogía demasiados datos, ya tenía unos 600 pacientes en la base y la verdad es que me costaba continuar, pero bueno, el protocolo que sigo es el mismo y hago un informe que incluyo en Orion, en la historia del paciente, con las recomendaciones, tanto para el periodo peritrasplante como para el periodo posttrasplante, dependiendo de los hallazgos que hayamos tenido en el estudio. Un
Una vez que llevábamos ya aproximadamente 5 años en el programa, pues me di cuenta de que había muy poco publicado en este campo. De tal manera que empecé a recoger todos esos pacientes, ya como os digo, desde el principio, de manera prospectiva en la base de datos, y me di cuenta que todos los estudios que había publicados en cuanto a morbimortalidad cardíaca tras trasplante hepático eran retrospectivos, salvo uno, que es el primero, que era prospectivo y solamente incluía 40 pacientes. De manera que, bueno, y estos resultados, pues como veis, sí que tienen un alto impacto en cuanto a morbimortalidad cardiovascular, y también quiero destacar que existían bastantes casos de síndrome coronario agudo. Entonces, con este precedente nos animamos a presentar nuestros datos en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático en un seguimiento a 30 días, ¿vale? Y posteriormente hicimos lo mismo, pero en seguimiento a 1 año, y lo presentamos en el Congreso Virtual de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático. El objetivo principal de ambos estudios fue evaluar las características clínicas y las complicaciones cardíacas en una cohorte contemporánea y prospectiva de pacientes sometidos a trasplante tras una adecuada selección de candidatos. Hicimos el corte entre 2012, que fue cuando empezó el programa, y 2017, y solamente era yo la evaluadora en este caso, si bien hay que reconocer y hay que decir públicamente que los compañeros de la unidad de pruebas, sobre todo imagen y ecocardiografía, se implican muchísimo, y desde aquí quiero agradecérselo, y se excluyeron los pacientes seguimos el protocolo que os he presentado y evaluamos todos los desenlaces cardíacos a 30 días y a 1 año. Estos desenlaces fueron mortalidad cardíaca, insuficiencia cardíaca, arritmias y síndrome coronario agudo. De los 264 pacientes candidatos que había evaluado en este momento, finalmente evaluamos para este estudio 146. Os presento los resultados brevemente. Como veis, existe una alta prevalencia de factores de riesgo, y en cuanto a la aplicación de protocolo, detectamos hipertensión portopulmonar solo en un paciente, aunque en 4 pacientes estaba la sospecha por eco, solamente en un paciente se confirmó con cateterismo. Y en cuanto a la detección de isquemia, realizamos coronariografía en 12 pacientes y solamente se revascularizaron 2, que fueron los que tuvieron lesiones más importantes. En cuanto a los eventos a los 30 días, como veis, cualquier evento cardíaco solamente hubo 10, que fue un 6,8%, y la mayoría, no hubo ningún síndrome coronario agudo, y la mayoría fueron arritmias supraventriculares, que fueron fácilmente abordables. La mortalidad cardíaca fue a los 30 días el 17% de la mortalidad total, es decir, un porcentaje bajo. Esta es la distribución de los eventos. A los 30 días la mayoría fibrilación auricular, y al año, como veis, continuamos con la misma tendencia. La mortalidad constituyó cardíaca solo un 18% de la mortalidad total, y también quiero destacar al final de la tabla que no hubo ningún caso de síndrome coronario agudo después de aplicar nuestro protocolo. Por tanto, si completamos esta tabla con nuestro estudio, observamos que los eventos cardíacos al año, que es esta tabla, fueron del 10,7% y la mortalidad cardíaca solamente un 18% sin ningún síndrome coronario agudo. Por lo tanto, nosotros consideramos que este estudio refleja como un protocolo riguroso y seleccionando cuidadosamente a los pacientes y dando unas recomendaciones adecuadas en función de las características y de los resultados de las pruebas complementarias, nos proporcionó unos resultados muy favorables en cuanto a mortalidad cardíaca y complicaciones cardiovasculares, y sobre todo que no se documentó ningún síndrome coronario agudo. Y desde aquí pues quiero dar las gracias a mi servicio, porque no solamente he sido yo, sino todos ellos los que han colaborado. Ha quedado claro los beneficios de hacer el programa que dice Tere. Entonces, ahora el paciente ya está para poder irse a trasplantar, pero claro, para eso hace falta un hígado donante. Entonces, cuando todo esto se empezó a gestar, la provincia de Alicante generaba muchos donantes. Era un vivero, lo sigue siendo, de donaciones, pero todo
se iba por ahí. En cuanto al hígado, riñones no, pero los hígados se iban por ahí. Se tenían que mandar a otro sitio, con lo cual los hígados viajan, los pacientes se desplazan, crea desigualdad o falta de equidad en el hospital donde iban a ir las consultas saturadas y un cierto agravio comparativo en todo eso que justificaba empezar aquí. Entonces Lidia nos dirá cómo se lo montaron para empezar aquí, qué significa donantes, coordinación y todo eso. Vale, pues gracias, Félix. Bueno, pues para que los pacientes que valoran ellas en la consulta puedan recibir el regalo de un hígado, se tiene que poner en marcha una cadena de acontecimientos, una cadena de personas en las que ningún eslabón puede fallar, todos son fundamentales. Todo se activa cuando se detecta que fallece o ha fallecido un paciente en una situación en la que puede ser donante. Tradicionalmente han sido las unidades de cuidados intensivos donde se han generado la mayor parte de los donantes, que eran donantes en muerte encefálica. Pero actualmente, con la técnica de la donación en asistolia controlada y desde la aprobación de la Ley de Prestación de Ayuda a la Muerte, hay otras unidades como puede ser neurología, neumología, paliativos, hospitalización a domicilio, que pueden ser potenciales fuentes de donantes. Bueno, como decía, el inicio es un momento duro porque es cuando como médicos nos tenemos que enfrentar a un diagnóstico que no tiene marcha atrás. Por una parte tenemos pacientes que ingresan con traumatismos craneoencefálicos graves, hemorragias cerebrales que desarrollan hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico y acaban evolucionando hacia una muerte cerebral. El diagnóstico de la muerte cerebral se basa sobre todo en una exploración clínica que tiene que ser muy rigurosa y casi siempre lo solemos acompañar de una prueba complementaria que suele ser un electroencefalograma. Y por otro lado tenemos pacientes también con lesiones neurológicas muy graves, pero que no evolucionan a una muerte encefálica. Son pacientes casi siempre pacientes con encefalopatía hipoxicoisquémica después de una parada cardiorrespiratoria prolongada. En estos pacientes, durante su evolución, se le hace una serie de pruebas de imagen, pruebas neurofisiológicas, potenciales evocados sobre todo, que determinan que ese paciente tiene un mal pronóstico neurológico. Entonces, el equipo médico habitual se reúne en sesión y decide lo que es la limitación del tratamiento de soporte vital, retirar los tratamientos de soporte vital que se han podido iniciar en un momento, sabiendo que en el momento que tú retiras ese soporte, el paciente va a evolucionar hacia una parada cardiorrespiratoria. Tanto la muerte cerebral como la aplicación del protocolo de limitación de soporte vital lo realizan los médicos de la UCI, que es un equipo médico independientemente de los que luego van a participar en la extracción de los órganos o en el trasplante de los órganos. En este momento es cuando nosotros, si no lo hemos hecho antes, llamamos al coordinador de trasplantes. Y en ese momento cambia, dijéramos, nuestro objetivo. Ya no podemos salvar la vida de este paciente, pero sabemos que si somos capaces de mantener una adecuada oxigenación, una adecuada perfusión y tratar cualquier complicación que pueda alterar ese órgano, ese paciente va a poder ser donante. ¿Y hasta cuándo mantenemos a ese paciente? Pues hasta que nos lo dice el coordinador de trasplantes, que es el que va a pasar a hablar con la familia. Lo ideal sería que todos tuviéramos firmado un documento de voluntades anticipadas donde dejáramos constancia de una vez fallecidos si quisiéramos ser donantes o no. O si no lo dejamos por escrito, pues al menos que lo hubiéramos expresado verbalmente a nuestros familiares. Yo cuando fallezca, quiero que si se puede se donen mis órganos. Pero esto no es lo habitual. Ni lo hemos dejado por escrito ni probablemente nunca lo hayamos hablado con nuestros allegados. Entonces, este es uno de los eslabones con más, dijéramos, un peso emocional, ¿no? Porque tienes que ir a hablar con una familia que está viviendo un momento dramático porque suelen ser muertes inesperadas, muertes abruptas, y yo al principio decía, esta familia está
sufriendo, como yo ahora voy a decirles que me den los órganos, ¿no? Era como, yo pensaba que al decirles esto pues les iba a generar más dolor a la situación y evidentemente yo no quería hacer eso, ¿no? Por suerte pues pude contar con la ayuda de las personas que se dedicaron a esto antes que yo. Como estamos hablando de mujeres, pues quería hablar de Pura, la antigua coordinadora de trasplantes, Adela, psicóloga, que ellas pues me enseñaron un poco a saber comunicar malas noticias y saber afrontar estas situaciones. Ellas son las madres de lo que se llama el modelo Alicante de comunicación de malas noticias, que es un modelo que ha formado, pues yo creo que a todos los coordinadores de la provincia, de España y de incluso de fuera de España. El modelo Alicante consiste principalmente pues en acompañar a la familia durante el duelo. Tú como profesional tienes que decir una mala noticia a esa familia y tu objetivo en ese momento es intentar ayudarles, intentar acompañarles, intentar mitigar los efectos traumáticos de esa muerte. Solo una vez que hayas conseguido eso es cuando tú les hablas de la posibilidad, de la opción que tienen de donar los órganos. No es una petición, la donación de órganos es una opción que ellos tienen en ese momento. Y nosotros estamos ahí para resolver las dudas que les puedan surgir. Esto normalmente pues hay que dedicarle evidentemente pues mucho tiempo, pero cuando la familia te da la autorización, en ese momento pasas pues de un momento de calma, sosiego, acompañamiento, reflexión a la urgencia más absoluta. A partir de ahí empieza un trabajo contrarreloj para los coordinadores, porque tenemos que volver a valorar todo del donante, desde antecedentes, saber de dónde viene, porque según la nacionalidad el estudio serológico hay que ampliarlo, no hay que volver a hacer pruebas de analíticas, de microserologías, inmunología, radiología. Tienes que pedir un estudio muy completo del donante para valorar qué órganos son viables y sobre todo que una vez que se haga la donación sea segura para el receptor. Y en este punto también, si la muerte es una muerte traumática, o sea, a consecuencia de un accidente de tráfico, una agresión, un politraumatismo, tenemos que hablar con el forense. El forense le explicamos el caso, le añadimos las pruebas complementarias que se han podido hacer al ingreso y si el forense nos da el visto bueno porque piensa que la extracción de órganos no va a interferir con los resultados de la autopsia, el siguiente paso es pedir la autorización judicial. Tenemos que mandar una serie de documentos al juzgado de guardia y el juzgado de guardia nos suele devolver la autorización para poder proseguir con la donación. Y bueno, una vez que ya tenemos el consentimiento de la familia, la autorización judicial y las pruebas que le hacemos son favorables, es cuando llamamos a la Organización Nacional de Trasplantes y cuando todo se activa a nivel nacional. La ONT revisa otra vez todas las pruebas. Nosotros tenemos una plataforma donde colgamos con la historia clínica que hemos hecho y todas las analíticas y todas las pruebas que hemos hecho al paciente. Ellos vuelven a revisar todo para lo que he dicho antes, sobre todo que la donación sea segura para los receptores. ¿Y cómo se buscan los receptores? ¿A dónde van los órganos de nuestro donante? Bueno, pues vamos a hablar del caso del hígado porque cada órgano puede ser diferente. En el caso del hígado, en este momento, lo más importante es saber si hay una urgencia cero. Una urgencia cero es un paciente que necesita un trasplante de hígado ya o ya, porque si no va a fallecer. Entonces, si hay un paciente en esta situación de urgencia cero, va a tener prioridad, independientemente de la zona de España en la que se encuentra. Si no hay ninguna urgencia cero, pues lo normal es que los órganos que se obtienen en un área se puedan trasplantar en esa misma área para disminuir el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia es desde que tú extraes el órgano del donante hasta que lo implantas al receptor. Ese tiempo de isquemia, pues cuanto más corto sea, lógicamente mejor. Entonces, el Hospital de Alicante, como es un centro trasplantador, a nosotros, a los coordinadores, cuando estamos de guardia, muchas veces nos llama la ONT y nos oferta órganos, nos hace oferta de órganos de donantes, por ejemplo, del Hospital de Torrevieja, del Hospital de Denia. Nos comparten la plataforma que tenemos, los datos, yo llamo a Paola,
Paola lo valora y decidimos si tenemos un receptor adecuado o no. Si tenemos un receptor adecuado, llamamos al receptor para que vaya al hospital de forma urgente, llamamos al equipo de Sonia para que vaya un hepatólogo, valore al receptor para ver que está en condiciones óptimas para poderse hacer el trasplante esa noche, y tenemos que organizar un traslado porque es el equipo quirúrgico nuestro el que se va al hospital donde está el donante a hacer la extracción. Llamamos a una enfermera que viene, prepara todo el material, el equipo quirúrgico, las ambulancias, y estamos siempre en contacto con la ONT y con el coordinador del hospital al que tenemos que ir, porque pueden ir otros equipos quirúrgicos a valorar otros órganos de otras zonas de España. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo y ver a qué hora tenemos que ir para llegar allí todos a la hora apropiada. Si el donante está en nuestro centro, nos toca organizar un quirófano para la extracción. He puesto estas dos fotografías para que os hagáis una idea de la magnitud y del equipo humano implicado en una extracción, desde el anestesista, enfermeros de quirófanos, varios equipos quirúrgicos, unos trabajando, otros esperando para trabajar, y la función del coordinador ahí es fundamental. El coordinador tiene que estar en contacto con la ONT para decir los tiempos, la validez de los órganos, en contacto con los otros centros donde podemos mandar algún órgano. Si imaginaos hay una lesión sospechosa que hay que hacer un estudio anatomopatológico urgente, tenemos que llamar al anatomopatólogo para valorar esa lesión. Y luego, a la vez que se está haciendo la extracción, tenemos que organizar otro quirófano con todo su personal de quirófano, porque una vez que el equipo quirúrgico, la validez final del órgano la da el equipo quirúrgico que está en la extracción. Cuando el equipo quirúrgico que está en la extracción nos dice que el hígado es válido, entonces en otro quirófano se empieza a trabajar ya con el receptor. Ya se realiza el trasplante, que eso luego se explicará Paola, y luego el paciente, ya para finalizar, pues regresa a la UCI, el receptor ingresa en la UCI, y ahí pues las primeras horas son muy importantes, que se haga un control estricto de analíticas, gasometrías, ver que no haga ninguna complicación posoperatoria. Si la cirugía ha ido bien, normalmente el paciente está muy poquitas horas en la UCI y enseguida pues puede pasar a la planta para seguir cuidando pues ese regalo que le han hecho. Para nosotros, bueno, por lo menos para mí es muy importante ver luego al receptor ingresado otra vez en la UCI, porque esto me hace un poco ser consciente de la dualidad de este proceso y cerrar un poquito esta cadena, ¿no? Porque un día estás con una familia que está triste por una pérdida que ya no tiene remedio, y al día siguiente o a las pocas horas pues estás con otra familia feliz, esperanzada y súper agradecida por ese regalo que le ha hecho pues otra familia que nunca va a conocer. Y ahora sí que hay que poner el hígado. Entonces, aquí para empezar esto hubo que preparar cosas, preparar a la gente, prepararse, ¿verdad? Ir por ahí, aprender, traer gente de fuera, experiencia y habilidades. El programa aquí, en líneas azules, está la evolución de los trasplantes de hígado en Valencia, en la FE, y en línea verde está cuando empezó el programa aquí, luego esto ha continuado, pero desde el principio ya se vio que había un resultado favorable, neto, positivo, que en la comunidad aumentaba el número de trasplantes hepáticos. Magia. Entonces, ahora, esa aventura quirúrgica es la que nos cuenta Paola. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta ahora os he hablado de la parte inteligente del trasplante y ahora os habla la fontanera, la que cose. Yo tenía un compañero, que digo tenía porque ya no está con nosotros porque se ha ido a trabajar a otro sitio, que explicaba a los pacientes que se iban a trasplantar que el trasplante es con fontanería. Era como ir a su casa, quitar el fregadero, cerrar todas las llaves de paso, el agua caliente, no sé qué, quitar ese fregadero y poner uno nuevo y volver a conectar todo. Pues prácticamente es eso, pero con un hígado. Y ciertamente
es una cosa que había que aprender porque hasta entonces en Alicante esto no se hacía. Y cuando le dije a Félix de qué quieres que hable, dice, pues cuenta cómo has llegado hasta ahí y cuenta un poco pues nuestros resultados. Y pues eso, os voy a contar quién soy yo, cómo he llegado hasta el trasplante hepático. Pues soy la doctora Melgar, que he estudiado en la Universidad de Alicante con muchos compañeros que hoy en día trabajan conmigo en el hospital, como la doctora Pascual. Sí, búscate, que estás ahí. Y cuando acabé de estudiar, pues decidí que lo que más me gustaba era la cirugía. Entonces hice el MIR, hice la residencia en el Hospital de Alicante desde el 95 al 99 y tuve la suerte, después de hacer esta residencia con estos compañeros maravillosos, ya vemos que solo somos 2 chicas, las que estábamos entonces, pues de quedarme a trabajar en el Hospital de Alicante. Y los primeros años después de hacer la residencia, pues por aquel entonces no había mucha distribución de la patología, con lo cual como que hacías un poco de todo. Operabas un tiroides o el estómago, un páncreas, un hígado, el colon, pues lo que te tocaba ese día. Pero después vinieron las subespecialidades en cirugía y yo ya me dediqué a lo que era la cirugía colorectal. Entré de lleno en ello y me fui un poco pues avanzando a los nuevos tiempos que iban surgiendo. Hice cirugía laparoscópica del colon. Me fui por ahí a formarme en hacer cirugía laparoscópica y hice cosas un poco más avanzadas en cirugía laparoscópica, como hacer pues cirugía por puerto único umbilical, incluso cirugía del colon vía transvaginal. Mientras tanto, pues en nuestro afán de seguir aprendiendo y porque Félix ya había llegado al hospital, pues estuve haciendo un rotatorio en el hospital en París, en el Hospital Paul Grus, y en el Hospital Clínico de Barcelona para ver cirugía hepática y de trasplante. Y de repente en el año 2012, pues el doctor Lluís, que era nuestro jefe, dijo que ya me había divertido mucho en el colon y que ahora me tocaba pasar a la sección de hígado, páncreas y de lo que entonces ya llevábamos unos cuantos años hablando de la posibilidad de que el trasplante hepático apareciera en Alicante. Entonces, pues fui a trabajar a la sección. Seguimos avanzando en nuevas estrategias quirúrgicas para aplicar la laparoscopia y el robot con estancias con el doctor Alcázar, que lo compartimos los dos en Barcelona, en Gerona, en otros hospitales, para ver cómo se hacía la cirugía laparoscópica y del robot aplicada a la sección de hepatología hepática y pancreática. Cuando volvimos de todo ese rotatorio, pues empezamos a hacer esa cirugía en nuestros pacientes, cirugía laparoscópica en el hígado y en el páncreas. Y en el año 22 pues hemos tenido la suerte de que podemos tener el robot Da Vinci en el hospital. La sección nuestra ha sido la primera que se ha incorporado a hacer esta cirugía. De momento ya llevamos 124 cirugías en nuestra sección. Y desde diciembre de 2025 pues el doctor Rami, que es nuestro jefe ahora, ha hecho mucho hincapié en que fuera la coordinadora del quirófano del robot. Y desde diciembre de 2025 pues soy coordinadora del robot. Volviendo un poquito para atrás, pues eso, en el año 2012 nos conceden el poder hacer el equipo de trasplante hepático en el hospital. En aquel entonces este era el equipo quirúrgico, el doctor Lluís, el doctor Rodríguez Laíz, el doctor Franco, el doctor Alcázar y yo. Éramos 5 personas cirujanos que nos dedicábamos a hacer el trasplante hepático. Hicimos nuestro primer trasplante el 21 de septiembre de 2012 con éxito, todo fue muy bien. Este paciente todavía está vivo, ¿verdad? Todavía está vivo. Y bueno, pues desde entonces fueron sucediéndose los años y hemos ido haciendo como unos 35 o 40 trasplantes al año. En 2020 el equipo quirúrgico se remodeló un poco porque el doctor ya se jubiló, vino el doctor Rami a hacerse cargo de la jefatura del servicio y de la sección, de nuestra sección y la sección de trasplante hepático, y tuvimos la suerte de incorporar a otra mujer al trasplante, la doctora Villodre, y entonces ya éramos 6 personas en el equipo quirúrgico. Y en el año 2025, pues el doctor Rodríguez Laíz se ha ido a trabajar a otro sitio, pero bueno, hemos incorporado 2 personas nuevas, el doctor Bravo y el doctor Rubio, que están pues eso, iniciándose ahora en el equipo de trasplante. Y pues de momento somos 7 personas.
Desde ese 2012, 21 de septiembre, pues han pasado 13 años y el 31 de enero conseguimos hacer los 500 trasplantes con todo este equipo que de alguna manera colabora en cualquier momento en lo que es el trasplante. Personalmente, pues prácticamente he estado de los 500 trasplantes en casi 380 trasplantes hepáticos de ellos, bien sea como en el donante o bien en el receptor o de primer receptor, en fin, en todo lo que se relaciona con la cirugía del trasplante, pues he tenido la suerte de participar en 380 de ellos. Y este trabajo en el trasplante hepático pues me ha permitido hacer mi tesis doctoral en la Universidad de Murcia en el año 2021 y luego pues presentarme al premio Miguel Pérez Mateo Regadera de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que me otorgaron en el año 2022 como académica correspondiente de esta entidad. ¿Y cómo se hace el trasplante, digan, en el Hospital General de Alicante? A ver, la cirugía no os la puedo contar como tal porque esto hay que estar allí y verlo. Pero bueno, se hace gracias a, como han comentado nuestras compañeras, que hay un equipo multidisciplinar que está súper implicado en que los pacientes salgan bien y con los que trabajamos diariamente, están formados por muchos servicios. Es cierto que desde que aparece un donante en un hospital hasta que el equipo quirúrgico, que somos nosotros, somos los que aceptamos o no ese órgano, pues hay un periodo de tiempo grande donde trabajan casi 100 personas, todas coordinadas para que todo salga bien. Y la cirugía del trasplante hepático básicamente es cortar los vasos que le llegan al hígado, la vena porta, la arteria la vía biliar y las suprahepáticas, sacar ese hígado y poner uno nuevo y hacer coser. Todo esto a nosotros nos lleva como unas 5 o 6 horas, más el periodo que tiene anestesia previamente para dormir al paciente, cogerle vías, tenerlo bien estable hemodinámicamente, más luego cuando se despierta, la llegada a críticos y demás, pues son como 8 o 9 horas de trabajo. Esto es lo que hacemos nosotros. Es un trabajo delicado en el que hay que hacer muchas suturas que son importantes para que ese hígado funcione, que hay que hacerlas con tranquilidad, que no se puede ir deprisa, que son unos puntitos muy finitos, que hay que hacerlo con lupas porque todo esto es muy pequeño, aunque aquí en la foto parece muy grande, pero es muy pequeño y es un trabajo costoso y que casi siempre, no sé por qué, se hace de noche. Entonces, nuestro programa de trasplante hepático, como ha dicho Sonia, es fundamental haber nacido prácticamente el último grupo de trasplante. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas como hemos querido. Intentamos dejar atrás lo que hacían otro grupo de trasplantes tradicionales que llevaban mucho tiempo trabajando con el trasplante hepático y nosotros cuando empezamos pensamos que lo mejor era hacer una cosa diferente con nuestros pacientes. Y queríamos aplicar pues, un programa de rehabilitación multimodal a nuestros pacientes. ¿Y qué es la rehabilitación multimodal? Pues son protocolos de actuación que se desarrollan para cuidar a los pacientes, pero con la intención de minimizar la respuesta al estrés quirúrgico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que intentar que el paciente sufra lo menos posible y que se recupere lo antes posible. Entonces, para eso, pues nuestro protocolo consta de 19 ítems que cumplimos prácticamente a rajatabla. No he puesto esa diapositiva, pero en el trabajo que publicamos tenemos un grado de cumplimiento de nuestro protocolo de un 95%, o sea, se cumplen todos los ítems. Consta de muchas cosas, la entrevista con el paciente, la firma del consentimiento informado, tener calentito al paciente en quirófano, ser lo más restrictivo con los líquidos, intentar no transfundir, el paciente tiene que salir despierto de quirófano, si es posible no sale intubado, siempre sale despierto y se va a la UCI despierto. Al día siguiente el paciente empieza a comer,
cuando sube la planta empieza a caminar, la medicación no es intravenosa, no se pone morfina, no utilizamos drenajes, quitamos las sondas lo antes posible. En fin, es un protocolo muy estricto que todo el mundo que participa en nuestro trasplante conoce y que todo el mundo sigue al pie de la letra y que no hace falta dar ninguna orden a nadie porque lo conoce todo el mundo. Esta es la primera publicación que hicimos con nuestros pacientes después de tener desde el 2012 al 2017 181 pacientes trasplantados. Y sobre todo quería destacar, aparte de los resultados, pues que hemos tenido una estancia en UCI de 14 horas y una estancia postoperatoria de 4 días en mediana. Esto con nuestros primeros 181 pacientes. Como nosotros no teníamos más grupos que comparar, porque nosotros nacimos así, no teníamos otro grupo alternativo con el que compararnos, pues decidimos compararnos con los benchmark del trasplante hepático, que son los mejores resultados, esto está publicado, son los mejores resultados que podemos encontrar en el trasplante hepático. Y como podéis ver, el benchmark en el trasplante hepático, la estancia en UCI está en menos de 4 días, nosotros tenemos 13-14 horas, y la estancia hospitalaria está en menos de 18 días y nosotros tenemos una estancia de 4 días. Después de 500 trasplantes hepáticos, solo tengo que decir que tenemos los mismos resultados. Una estancia en UCI de 12 horas con una estancia hospitalaria de 4 días, con una supervivencia, como ya ha dicho la doctora Pascual, muy buena. Y que, en fin, que esto se hace con el trabajo de muchas personas, que esto no es una sola, esto es mucha coordinación entre mucha gente. Y es difícil, hacerlo y sacarlo adelante, pero vamos, se puede sacar. La historia de la mujer en el hígado viene de atrás. Mucha gente estudió la hepatología en un libro de Sheila Sherlock, que es esta primera mujer que está aquí. Bueno, no se ve esto, pero la primera a la mano izquierda. Han habido mujeres que a lo largo de esta trayectoria tenido un papel relevante. Por ejemplo, abajo en la mitad está Nancy Asher. Pero a mí, de esta revisión, lo que me llamó la atención es la frase. Dice que un trasplante de hígado con éxito requiere un esfuerzo de equipo multidisciplinar, lo cual podría explicar por qué muchas mujeres quieren o llamadas a este campo. Parece ser que el trabajo en equipo es una virtud, característica, fortaleza que lleva a la mujer a este campo. Esta es Nancy Asher, fue la primera mujer que hizo un trasplante, quirúrgicamente hablando, un trasplante hepático en el año 1988 por ahí, en Minnesota, y luego Haile DeVos, que era el jefe en San Francisco, la fichó, se fue a San Francisco y siguió allí trabajando como jefe de trasplante hepático en San Francisco. Hay que decir que esta mujer, Nancy, donó un riñón a su hermana para un trasplante, un riñón vivo. Y que el marido de Nancy, que es cirujano, siempre ayudó a Nancy. Nancy era la que llevaba la voz cantante en todo esto. Mujeres, pues Kim Olhoff todavía está en activo en el hospital de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y ella trabajó en rechazo, en donante vivo. Entonces, esta siguiente parte breve que os vamos a presentar ahora es para presentaros unas cifras. Primero, de cuál es la implicación de las mujeres a nivel global con datos en la coordinación de trasplantes. Y para ello Lidia nos lo va a explicar. Vale, pues esta diapositiva son datos sacados de la Organización Nacional de Trasplantes sobre la participación de las mujeres. Estos datos la ONT nunca los había publicado ni nunca los había recogido hasta este año que se los pidió Félix y bueno, no sé si seguís en las redes, pero el domingo en el Instagram de la ONT publicaron estos datos y nunca ningún otro año los habían publicado hasta este año, a raíz
de que tú se lo pediste. Bueno, lo que dice pues es que los equipos de coordinación están compuestos tanto por enfermeras como por médicos y en España somos unos 741 coordinadores de trasplantes, de los cuales más del 60% son mujeres. Y dividido por enfermeros o médicos, pues de médicas un 56% son mujeres. Y la mayoría, aparte de ser mujeres, pues son mujeres que vienen del ámbito de la UCI, de los cuidados intensivos. Esto es lógico porque, como ya os he dicho antes, en los cuidados intensivos es donde ingresan todos los donantes y donde se hace pues el manejo del donante. Esto hace unos años no era así, hace unos años el 60% de los equipos eran hombres, pero la evolución que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres. Y esto pues es un fiel reflejo de lo que estamos viendo pues con los nuevos residentes. Ayer creo que fue cuando hicimos la jornada de puertas abiertas en el hospital para recibir a los nuevos residentes, y la mayoría de los residentes que vinieron, por lo menos a medicina intensiva, pues todas las que vinieron eran mujeres, o sea que los futuros residentes, la mayoría son mujeres, y si vas a la facultad creo que pasa lo mismo, la mayoría son alumnas. Y bueno, pues a nivel de otros países, estos son datos pues tanto de Estados Unidos como de Canadá, donde también actualmente pues la mayoría de equipos de coordinación de trasplantes están compuestos por mujeres. Entonces, ahora Sonia ha hecho otra parte de recopilación de datos que tiene que ver con la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Sonia es secretaria de la sociedad, y a través de una encuesta a todos los equipos de trasplante hepático para ver qué. Pues, a ver, la encuesta la hizo Félix como la de la ONT y ha conseguido que contestaran las 27 unidades. O sea que no me voy a atribuir el mérito de la encuesta, pero sí que os voy a hablar un poquitín de lo que nos han contado en las unidades y de qué es lo de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Pues esta sociedad salió hace unos años, es una sociedad completamente mixta, somos cirujanos y hepatólogos, y además se contempla de manera muy rigurosa que cualquier actividad y la junta directiva tenga mitad cirujanos y mitad hepatólogos, y mitad hombres y mitad mujeres. Desde el principio es una sociedad que nació sabiendo que había muchos cirujanos, por lo tanto muchos hombres, y casi desde el principio se plantearon que eso tenía que cambiar y que era muy importante que la paridad, aunque no fuera al principio real, había que intentarla, aunque fuera con cifras. Por lo tanto, es una sociedad que cuida extremadamente que esto sea así, en los congresos, en las comunicaciones, en los cursos y en todo lo que hacemos. De hecho, es verdad, por primera vez tenemos una presidenta que es una mujer. Hasta ahora habíamos tenido vicepresidentas, pero por primera vez tenemos una presidenta que es una hepatóloga del Gregorio Marañón. Y como ha dicho Félix, pues lo que hicimos fue lanzar una encuesta a través de la sociedad a las 27 unidades de trasplante hepático, y les preguntamos cuántas mujeres tenían, cómo era la distribución. Nos contestaron las 27 unidades y nos dijeron pues que en el 40% de ellas el responsable, o que la persona que se consideraba responsable, era una mujer. En total son 640 profesionales médicos, de los cuales pues casi la mitad son mujeres. Esto es más predominante entre los hepatólogos, que como veis más del 60% somos mujeres. Es menos frecuente entre los cirujanos, no llega al 40%, y es mitad y mitad en los anestesistas. Probablemente porque ahora es un 40%, pero antes era menos todavía. Esta sociedad, desde hace, como os digo, muchos años, está haciendo un esfuerzo porque las que hay tengan visibilidad y se vea que existen y que cada vez haya más. Es decir, que es una sociedad altamente implicada en este tema, tanto en la paridad de cirujanos y hepatólogos como en la paridad de hombres y mujeres. Esto es algo que ya se viene planteando mucho en la sociedad, tanto en la Sociedad Española de Trasplante como en la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático, que también existe.
El trasplante hepático tiene unas características diferenciadoras del resto de los trasplantes, por eso existe una sociedad tanto española como a nivel mundial. Esto es una encuesta que se publicó hace unos años, que no era exactamente sobre el tema de género, porque abordaba muchos temas, entre ellos el tema de género. Fijaos que ya el 20% de los que nos contestaron contaban que habían tenido algún problema en relación con el género o la sexualidad, con lo cual es un problema al cual esta sociedad siempre ha estado muy, muy pendiente de él. Cuando se preguntó en esta encuesta cuál era la distribución de cirujanos y hepatólogos en las diferentes partes del mundo, pues llamaba la atención, eso es del año 2022, como veis, que no solo hay diferencias entre hombres y mujeres en cirujanos y hepatólogos, sino que también hay diferencias en los continentes. Europa no es que sea una maravilla, pero tenemos las mejores cifras de mujeres hepatólogas y cirujanos, mejores que en Estados Unidos, cosa que a mí me llamó la atención cuando salió esta encuesta. Siempre pensamos que Estados Unidos es el paradigma de todas estas cosas y resulta que no, que somos los europeos el paradigma de todas estas iniciativas, y los asiáticos van muy por detrás de nosotros en el porcentaje de mujeres en el mundo del trasplante, tanto en cirujanos como en hepatólogos. Por refrescaros la comparación, pues como podéis ver, en España esto realmente está bastante bien. Es verdad que todavía no llega al 40% de mujeres en los equipos de trasplante en cirugía, pero en hepatología somos casi más del 60%. Y esto, si lo vemos también en anestesia, es algo que también ocurre. Si vemos el porcentaje de hombres cirujanos y hombres anestesistas, pues también vemos como hay mucho mayor porcentaje de hombres en general. Estamos hablando de toda la comunidad científica mundial de trasplante, pues hay muchos más hombres en cirugía y en anestesia. Y ahora Paula os contará no solamente el número de profesionales que trabajan en estas áreas, sino en posiciones de liderazgo. Bueno, pues siguiendo con la encuesta que se ha realizado, aquí podemos ver las características de los líderes seniors en los equipos de trasplante en España, por especialidad. Veis que los hepatólogos, pues, bueno, más o menos son 40% de hombres y 59% de hombres y 40% de mujeres. Bueno, y la edad en los que son líderes, pues parece que son bastante en la edad más joven, ¿no? Los cirujanos, pues ahí andamos un poco regular, solo es 22% de los centros, o sea, 6 grupos tienen una mujer como líder senior en el equipo de trasplante, también en la edad de entre los 50 y 59 años, y los que están más ahí, un poco más a la par, pues son los anestesistas, casi mitad son hombres y mujeres también en gente bastante joven. A ver, esto es una representación en Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos está un poquito peor la cosa, porque el 93% de los líderes son hombres. Vamos, pero bueno. Y a pesar de que la mujer sí que está representada, pues lo que es en el trasplante hepático, pero en lo que es el liderazgo de un equipo, tanto en cirujanos como en hepatólogos, pues estamos un poco justos. O sea, que de todos estos datos podemos decir 2 cositas. Una, que las mujeres están bien representadas en los equipos españoles de coordinación de trasplante y ocupan una proporción considerable de puestos de liderazgo en comparación con los datos internacionales. No obstante, persisten marcadas diferencias o disparidades específicas en cada especialidad, especialmente en el liderazgo quirúrgico, como decía Paula, lo que pone de relieve la necesidad de hacer algo, acciones positivas para que esto pueda mejorar. Estos son un par de ejemplos de noticias aparecidas en estos últimos años. Por ejemplo, esta en un hospital en Argentina, la doctora tal y el equipo tal, todo compuesto por mujeres haciendo trasplante hepático. Esto sale en los medios de comunicación. Esto en Michigan, en Ann Arbor, 3/4 de lo mismo.
Parece que sean novedades, pero la verdad es que, ya veis, se está convirtiendo en una realidad, una rutina muy agradable de ver. El siguiente bloque, para ir terminando ya es un poco más personal. Aquí está Miguel, que representa a la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana, y hace unos 7, 8, 9 años, no recuerdo cuánto, nos encargaron que hiciéramos una especie de pequeño librito o revista para opiniones, para glosar la tarea de la gente que se dedica al trasplante. Y aquí os ofreceremos 4 pequeñitos relatos personales y con comentarios. El primero va para Lidia, porque esto es una que fue enfermera del hospital nuestro y su hijo fue donante. Y en ese librito decía Mercedes que no es fácil exponer los sentimientos de una madre ante la pérdida inesperada de su único hijo de 31 años, víctima de un atropello. Mi duelo, decía, y mis razones de la donación de 8 órganos pueden ser o no coincidente con otras madres que se hayan encontrado en la misma situación. Lidia, ¿qué puedes comentar? Ahora me llamaba la atención lo de los 8 órganos, cuando ella dice 8 órganos, y me he acordado de una cosa que cuando acaba la cirugía de la extracción, y bueno, pues lo siguiente es que llamamos a la funeraria para que se lleve el cuerpo, pero previamente de llamar a la funeraria siempre volvemos a llamar a la familia del donante, porque la relación de ayuda con esa familia no acaba en el momento que la familia da el consentimiento, la relación de ayuda continúa después para lo que pueda hacer falta. Entonces, después de la extracción siempre les volvemos a llamar, les decimos pues que todo ha salido bien y casi a todas las familias te preguntan, ¿pero ha podido ayudar a alguien? ¿A cuántas personas ha podido ayudar? Tú evidentemente tienes que proteger la intimidad del donante, no les puedes decir a nadie esos órganos a dónde han ido, igual que los receptores no pueden saber de dónde vienen esos órganos. Pero a las familias sí que les podemos decir y les decimos si ha ayudado a 2, 3, 4 personas, en este caso, pues claro, una persona muy joven, pues 8 órganos. Y otra cosa que cuando habla de las razones para la donación, para muchas familias cuando les hablas de la donación, lo que habíamos dicho antes, ellos quizás no lo habían hablado ni lo habían pensado que podían ser donantes, pero en ese momento de oscuridad, de duelo, pues para ellos es como que se les enciende una pequeña bombilla, y yo creo que de todas las donaciones en las que yo he participado, ninguna familia después nos ha dicho que se haya arrepentido de haber donado los órganos. Pero, sin embargo, sí que he tenido casos de personas que no han querido donar y que luego a lo mejor a los días se han arrepentido. Ahora, este es el relato de un paciente de hace tiempo y dijo más o menos, esos son sus palabras transcritas en esta monografía de la asociación. Dice, pero esta vez, ¿por qué me causó tanto desasosiego esta llamada? La razón es bastante sensata. El día de la posible intervención de trasplante era el día de cumpleaños de mi hijo mayor. Así que como persona espiritualista y creyente que era, que me considero, decía él, me vino inmediatamente esta plegaria. Dios mío, te lo ruego, que no sea mañana el día en que termine mi existencia. Si algo sale mal, que sea unos días más tarde. Como habéis visto, uno de los puntos limitantes es que el corazón aguante. ¿No, Tere? Bueno, yo cuando voy a valorar a los pacientes, claro, yo digo, soy la cardióloga, y de primeras pues dicen, pero yo tengo algo en el corazón, ¿no? Eso es lo que me preguntan, y yo siempre digo, no se asuste, necesitamos que el motor funcione para que el regalo que le van a hacer pueda salir adelante. Entonces ya pueden donarle un hígado de una persona de 31 años que si usted no tiene el corazón preparado, pues ese órgano no va a salir adelante, no va a estar bien perfundido, y enseguida lo entienden y se dejan hacer pues todas las pruebas que necesitamos. Y eso hay que madurarlo un poco con los pacientes, explicarles el porqué.
Cuando ingresan, están una semana ingresados haciéndoles muchas pruebas. A veces tengo que bajar hasta 3 veces a la 4ª planta y ya he decidido ir a las 8 menos cuarto, que es cuando aún están durmiendo, porque yo llego pronto al hospital. Y bueno, verdaderamente es una satisfacción haber contribuido a estos buenos resultados y espero seguir haciéndolo mucho tiempo más. Entonces, a Sonia también le preguntaron su opinión en el librito este. Y Sonia dijo, unas frases entresacadas, dijo esto. Dijo, sin duda, hemos aprendido mucho del trasplante hepático, pero cuando analizo estos años, la parte que más me ha gustado aprender es justo la que no se estudia en los libros, la que no aparece en las revistas médicas de prestigio ni en los congresos. Trabajar en lo que te gusta con compañeros como los que tengo y rodeada de profesionales excepcionales en mi ciudad y en mi hospital es un privilegio al alcance de unos pocos y me considero afortunada por ello. Sin duda quiero seguir aprendiendo. ¿Te arrepientes de lo que has dicho? A ver, yo creo que si nos habéis escuchado atentamente esta tarde, lo entenderéis. Yo siempre lo digo, si tú tienes la suerte de irte a trabajar a un gran equipo de trasplante, en un gran hospital que está ya súper preparado y que tiene unas estadísticas maravillosas, pues será muy guay. Pero partir de cero, montar un programa, verlo crecer, tener compañeros como los que yo tengo, es que es un privilegio, no os lo podéis imaginar, montar esto en tu casa y en tu ciudad, para que tus ciudadanos sean los que se beneficien. Es que no, vamos, profesionalmente no sé si habrá muchas mejores cosas, pero hay pocas cosas que te pueden dar mayor satisfacción. Si encima tienes la suerte de que tienes a una Tere, a una Lidia, a una Paola, a una María, otra María, es que es un auténtico privilegio, un Cándido, un Mariano, gente con la que es enormemente fácil trabajar todos los días. Es que no os podéis imaginar lo fácil que es trabajar en este programa. Por lo tanto, no es que me considere afortunada, es que soy afortunada. Soy afortunada porque en 14 años que llevamos de programa no hemos tenido, creo que jamás una discusión. No hemos tenido una mala cara, nadie nunca ha dicho una palabra más alta que otra. Llevamos, como podéis imaginar, cientos de comités, a veces con discusiones muy trascendentales, a veces que tenemos que tomar decisiones muy serias, pero cuando termina el comité no pasa nada. Y eso creo que es un privilegio para el hospital, es un privilegio para esta provincia y es un privilegio para los que tenemos la suerte de trabajar en ello. Bueno, pues ahora le toca a Paola, porque ella también escribió y dijo esto. Dice, tantas horas de dedicación con una familia detrás que te reclama atención. Miraba aquí porque hace poco estaba parte de la familia de Paola aquí. Tantas noches sin dormir, tanto esfuerzo físico, que no es broma, tantos actos programados a los que no puedes asistir porque gracias a Dios ha aparecido un donante como hoy, que también hay uno o dos. Os aseguro, decía ella, que todo esto solo está pagado con esas palabras que te dedican los pacientes trasplantados cuando después de meses de su trasplante los encuentras por el hospital o vienen a la consulta con una vida nueva y te dicen gracias, doctora, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que no duermen son ellos. Sí. A ver, es que no es por ser dramática, pero la parte mala del trasplante somos los cirujanos. Nos la llevamos la peor parte, porque es la peor hora, son deshoras. A ver, todos tenemos familia, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos pues otra vida aparte de la del hospital, ¿no? Pero claro, esa vida muchas veces se ve muy truncada por el trasplante. Por supuesto que ninguno de nosotros decimos no vamos a hacerlo ni vamos a ir porque hoy tengo un cumpleaños, no. Pero es duro decirle a la familia que no vas a ese cumpleaños de tu hijo porque tienes que ir a hacer un trasplante. Hay que saberlo llevar. Y yo la verdad es que estoy muy orgullosa de las familias que tenemos todos, están todos los compañeros aquí, porque ninguno nos pone pegas. Pero sí que es difícil para la gente que no pertenece a la medicina pues entender que
que tú a las 9 de la noche, en vez de estar un sábado cenando con tu familia o con unos amigos, pues tienes que irte al hospital a hacer un trasplante. Pero bueno, como digo, al final todo esto, la recompensa es verlos después, cómo están y cómo les ha cambiado la vida y cómo les has contribuido a que tengan una nueva vida. Esta pequeña parte última está abierta a que todas ellas digan lo que quieran, como siempre. Esto es una entrevista de hace unos 10 o 11 años que hizo una hepatóloga española que ahora está en Estados Unidos y que Sonia la conoce, que es Marta Tejedor, y se la hizo a Icharone Bilbao, Icharone está a la izquierda de vuestra imagen. Icharone fue la primera mujer española cirujana que hizo un trasplante hepático en Vallebrón de Barcelona. Y en esa entrevista hemos sacado unas cuantas frases que os queremos compartir y que luego ellas os van comentando. Decía Icharone que Carlos Margarit, que fue el que hizo el primer trasplante, fue un gran mentor. No miraba si eras hombre o mujer. Estamos hablando de hace un par o tres de décadas. Si opinabas de una manera o de otra, solo miraba cómo trabajabas y si tenías ganas de trabajar y de luchar. Me apoyó muchísimo, me dio la oportunidad de introducirme en el mundo del trasplante y fue así como entré a formar parte del equipo de cirugía hepática y trasplante. Cuando yo, Icharone, empecé, no había mujeres que se dedicaran a trasplante hepático. En el equipo eran 5 varones y yo, pero me trataron muy bien y me dieron todas las oportunidades. Por casualidad, Carlos fue el primer cirujano que hizo un trasplante hepático en España y yo la primera mujer que ha hecho un trasplante hepático en España. En aquella época yo era de las pocas mujeres que asistía a los congresos de trasplante. Afortunadamente, hoy hay muchas cirujanas en el ámbito de trasplante. A ver, hoy en día somos muchas más cirujanas en el ámbito de trasplante. Yo la verdad es que en el equipo de trasplante siempre me he sentido muy apoyada. Es verdad que al principio era yo solo la mujer la que estaba en el equipo, ahora ya somos 2, pero yo me he sentido apoyada tanto por Félix cuando empezó el programa de trasplante como con el jefe de servicio que tenemos ahora. No sé por qué quisiste que yo estuviera en el equipo de trasplante, pero siempre me he sentido apoyada, eso es verdad. Pero bueno, de todas maneras la dureza es la dureza y, por ejemplo, decía ella, Icharone, dice, cuando empecé yo tenía suficiente con estar en el mundo del trasplante, por la ilusión. Las mujeres de hoy en día ya están ahí por derecho propio y tienen otros retos. Quieren sobresalir y que se les reconozca. Hoy en día, en el equipo de trasplante hepático adulto de mi hospital, somos 5 y todas mujeres. Ahora que ya se ha jubilado ha cambiado, pero han estado durante muchos años 5 mujeres. Como mujer cirujana, debes mostrar constantemente que eres capaz de hacerlo y que lo vas a hacer bien para que te reconozcan. No tienes ese reconocimiento por parte de los que te rodean o de la sociedad como pueda tenerlo en igualdad de condiciones un cirujano varón, decía ella. Como madre de familia, la imprevisibilidad horaria del trasplante condiciona unos retos muy importantes. Además, yo soy madre monoparental y opté por tener 3 hijos adoptados. El reto de asumir todo esto es mayúsculo. Siempre necesitas un plan B. Tanto por motivos económicos como laborales, si tú estás bien, va a repercutir en beneficio de tu entorno familiar. Yo he priorizado al 50% y familia y trasplante. Esta es una situación real. Pero no solamente de la cirugía, me imagino yo. Hombre, no totalmente de la cirugía, pero hay que reconocer que dentro del mundo del trasplante la cirugía, como dice Paola, es la que se lleva la parte más dura, indudablemente. Como he comentado yo antes, cuando os he contado nuestro papel, nosotros el día de la alarma, es verdad que vamos, pero nosotros vamos un rato, podemos estar 2, 3 horas, lo que es suficiente, pero no tenemos el esfuerzo sobrehumano que suponen las noches de pie en un quirófano, ni remotamente. Es verdad que todos los que nos dedicamos al trasplante y llevas ese busca permanente, pues tu vida está muy condicionada por muchas cosas. Mi hija cuando era pequeña me decía, mamá, ¿tú por qué nunca eres mamá de patio? Van las demás madres y tú te tienes que ir al hospital. Pero yo creo que eso no solo es en el trasplante, en general todas las mujeres que trabajamos en el ámbito de la medicina
pasa, De porque alguna los manera. horarios son los que son, porque hay guardias, hay en nuestro caso de trasplante, pero el que tiene de intensivos tiene intensivos, el que tiene de cardiología tiene de cardiología, y bueno, pues aprendes a compatibilizar una cosa y la otra, y tus hijos crecen igual, crecen y te quieren igual, y si saben lo que hace su madre o su padre, al final todo sale y te quieren igual, y cuando echas la vista atrás, pues sí, no has sido mamá de patio evidentemente, pero has intentado hacer con ellos otras cosas. Esta es la fotografía del 500 trasplante. No está todo el mundo. Vino unas 60 personas a esta fotografía, porque no puede todo el mundo, están trabajando. Esto era media mañana, si no recuerdo mal. Casualmente, una muestra aleatoria también te da a entender un poco por dónde van los tiros. Esto es una muestra aleatoria y aquí, fijaros que contando a los asistentes había 27 varones y 33 mujeres. O sea, un 55% de mujeres. Una muestra aleatoria, es una muestra aleatoria. No sé, Pedro Zapater si dirá que es representativa o no, pero viene a ser un poco los datos que nos han dado antes. El día después del primer trasplante, la primera persona que llamó para felicitar a todo el equipo estaba en Valencia en aquel momento y hoy está aquí. Está en la sala y está en la foto y es el actual gerente del hospital, don Paco Soriano, al que hay que agradecerle las atenciones entonces y ahora. Y ahora, Rosa, nosotros ya hemos terminado. Podemos seguir un poquito haciéndonos preguntas o si alguien quiere preguntar. Sí, tú mismo. Sí, pero vamos, que supongo que queréis ver si alguien pregunta, ¿no? También Sí. en remoto, pero entre tanto os acomodáis, pues vamos a ver. Pero para las personas que hay aquí. También, o sea que animaros si queréis hacer preguntas o comentarios, entre tanto, mientras vais calentando motores. Yo voy a hacer una pregunta porque me he quedado con la curiosidad. ¿Qué tarda el forense, El chat, ¿no? ¿qué tarda el forense en darte el placer para que siga el tema del trasplante? ¿Quién? O del explante. No, el forense inmediatamente. Hablamos con él por teléfono y a veces sí que se desplaza al hospital para recoger el informe del TAC y tal, pero el forense inmediatamente. Pero Lo que cuesta más, ¿Van al hospital? a veces sí, a veces no. A veces Casi viene a nunca explorar. van, ¿no? Casi nunca, pero a veces sí que vienen a explorar al enfermo. Luego es cuando tenemos que mandar al juzgado la documentación y eso sí que a veces puede tardar un poquito más, depende de si el juez de guardia está o no está, pero normalmente si no llamas al juzgado y el secretario en media hora, una cosa así, los tenemos. No, eso es lo que menos nos cuesta. Porque claro, aquí todo el mundo trabaja mucho, Y muy rápido, claro. pero no sé yo los demás si trabajan o no. Sí. El forense enseguida además se pone en contacto porque el forense también tiene que entregar una documentación al juzgado y todos se ponen a trabajar rápido. Bueno, pero al final es el juez el que dice sí o no. Sí, la autorización la da el juzgado de guardia. Bueno. Aquí tenemos en la sala algún estudiante o estudianta de medicina. Y estaría interesada, me imagino, no sé si lo quiere preguntar o no, pero ya lo pregunto yo, a que les dijerais qué consejo daríais a jóvenes doctoras que hoy se plantearan dedicarse a esto. Que hay que trabajar mucho, pero que si te gusta, probablemente será de las áreas de la medicina más apasionantes, pero como en todo en medicina hay que trabajar mucho. Pues ya está claro. Y una pregunta así más a largo plazo. En vuestro, ¿cómo veis dentro de 20 años? Jubilada. No. ¿El trasplante será una cosa tan física, de tanta gente como ahora? ¿O intuís que a lo mejor habrá algunas soluciones que no hará falta todo eso ya? A ver, yo creo que el trasplante siempre va a estar ahí. Sí. No van a inventar nada. No. Le queda mucho. Yo creo que le queda. No lo veremos nosotros. Yo creo. No lo veremos nosotros, no. ¿Alguien quiere preguntar? Eso que has preguntado me pasó. Coge el micrófono. Todo lo que sabe.
Me paso el tiempo aterrorizado pensando, cuando pasen 20 años, que hay la posibilidad que uno ya no esté aquí, pero si uno está y vea lo que está pasando, qué barbaridades hacíamos, qué fármacos usábamos, le quitamos el órgano a un humano y se lo poníamos a otro, me cachi la mano. O sea, yo creo que la evolución tecnológica y el conocimiento científico, a la velocidad que está tomando, que antes se tardaban 6 años en doblar el conocimiento y ahora en 2 años ya se ha doblado el conocimiento científico, pues esto yo pienso que, vamos, vienen unos años apasionantes. La selección genética del trasplante con órganos provenientes de cerdos está ahí, ¿no? Antes le quitabas 1 o 2 genes y ahora estás ya con 30 genes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que vienen cosas, pero ahí, al final habrá que ponerlo. Y luego habrá que seguir al paciente, y el paciente estará en la UCI y habrá que hacer una evaluación cardiológica. Claro, en realidad eso claro, ¿no? Lo que cambiará serán los tiempos en listas de espera y esas cosas. Pero en realidad no todo el resto del... Pero sobre todo por los inmunosupresores. Seguro que de aquí a lo mejor a 40 años, sí. ¿Qué cosas hacían? ¿Qué le ponían? Madre mía. Espero que sí. Porque... Espero que sí. Paula, cuando uno de los momentos mágicos es cuando el nuevo hígado tú lo ves que se perfunda y funciona. ¿Qué es eso? ¿Qué sensaciones da eso? A ver, sobre todo la sensación de tranquilidad. He cosido todo el corazón. Sí, que el paciente no se para con la reperfusión. Eso es principal, porque si se para ya no les llega sangre al hígado. Y 2, estar viendo que el hígado se está llenando bien. Y dices, bueno, parece que no hay ningún problema, parece que las anastomosis que hemos hecho están bien, están funcionando, pero bueno, tiene que pasar el periodo de la reperfusión, que es un periodo crítico, y una vez eso, medir los flujos de lo que tú has hecho, porque dentro del quirófano, antes de que digamos todo está bien y el paciente vamos a cerrar que se va a la UCI, hay que medir los flujos de la porta, de la arteria, y hay que ver, estar lo más seguro posible de que sales del quirófano con una garantía. No puedes ir al libre albedrío. Esto hay que estar muy seguro porque es una oportunidad. Pero bueno, las sensaciones, sobre todo cuando ves que el hígado se llena y que después de un ratito pues vas haciendo gasometrías y que el hígado va funcionando y que todo está tranquilo y que puedes pues seguir una cirugía normal, pues a ver, es un orgullo. Sonia, ¿cómo cambia la vida de una persona que lo ves viendo, hombre o mujer, durante años con su enfermedad en el hígado? Pasan los años después de trasplantado. ¿Cómo cambia la vida de esta gente? De manera extraordinaria, extraordinaria. Nosotros tenemos pacientes que realmente tendrías que jurar que están trasplantados. Nosotros a veces lo decimos cuando están en la sala de espera y se nos mezclan las consultas de patología, que son antes del trasplante, con las consultas de trasplante, y se mezclan los pacientes en la sala de espera. Y a veces los que entran, que todavía están esperando, que están en lista de espera y todo, y les dices, pero si el que tenía sentado al lado está trasplantado, dice, ese señor que parecía que no tenía nada, dijo, sí, ese mismo está trasplantado. Es extraordinario, extraordinario. Y para cada una, en vuestro recuerdo, ¿podríais destacar algún paciente, alguna experiencia desde vuestra perspectiva que os haya llamado, impresionado mucho la atención, os haya hecho un impacto importante? ¿Alguno que recordéis específicamente? ¿Algún ejemplo? A ver, yo me acuerdo mucho del primero. Yo me acuerdo del primer paciente que trasplantamos en el hospital de ese 21 de septiembre. De Miguel. De Miguel. Me acuerdo mucho porque, pues eso, era el primero. Aquel día fue muy, muy especial y la verdad es que lo piensas ahora y dices, madre mía, Miguel sigue vivo. Y tenía una esperanza de vida de menos de 1 año. Entonces, pues de eso sí que te acuerdas. Dices, jolín. ¿Tere? Pues yo me estoy acordando de un paciente que aún no está trasplantado, salvo que sea el de hoy, que no sé si es el receptor. Es un enfermo que le hemos puesto una prótesis aórtica percutánea hace 2 semanas porque tenía en la valoración pretrasplante una estenosis aórtica severa que no se conocía y la detectamos cuando vino a hacerse la valoración.
tenía un soplo y se diagnosticó esta entidad que contraindica el trasplante, obviamente. Y aunque el paciente estaba asintomático, tuve que convencer a mis compañeros de hemodinámica para que en una situación de una cirrosis muy avanzada, con su coagulopatía, con su insuficiencia renal, afortunadamente estaba ya en ese momento mejor, le pusieran una bioprótesis percutánea. Fue una extraordinaria labor de coordinación y realmente tuve que convencerles, pero cuando me dijeron ha salido fenomenal, les dije, bueno, pues os avisaré cuando esté trasplantado y nos iremos con el paciente a tomar unos vinos, pero él no vendrá, él no vendrá. Y estamos esperando, solamente mi gran deseo es que este trasplante salga bien. ¿Sabéis quién es? Me imagino. Lidia, ¿cómo manejas tú en las situaciones difíciles de la donación la parte emotiva con la familia y luego, por otro lado, el equilibrio con tu responsabilidad profesional? ¿Cómo se combinan estas dos cosas? Bueno, es que yo creo que es a mí el estar en la coordinación pues me ha servido mucho para, pues, en la UCI, hombre, no todos los pacientes se mueren, pero hay muchos pacientes muy graves y pues eso, muchas muertes dramáticas, no todos pueden ser donantes. Entonces a mí me ha servido esto mucho para aprender a que mi trabajo no acaba cuando el paciente se muere. El paciente tiene una familia y cuando el paciente se muere, aprender a acompañar a esa familia, estar con esa familia, yo creo que es muy importante. Luego la familia te lo agradece y tú cuando acabas la guardia te vas a tu casa, pues el paciente se ha muerto, pero con la satisfacción de haber hecho algo por eso. A mí me ha servido mucho. Paola, ¿cómo harías tú, qué propondrías para que ese todavía déficit porcentual de mujeres y mujeres líderes en cirugía, si crees que debe de cambiarse, mejorarse, equipararse con hombres o incluso ser más, qué pasos habría que tomar? A ver, es que esto también es un poco... es difícil. Es difícil ahora mismo vender el trasplante. Que la gente se quiera incorporar a hacer el trasplante hepático, sobre todo en cirugía, es difícil porque es un trabajo duro. Entonces, esto es la voluntad de cada uno de cómo trabaja y de cómo... es difícil decirle a alguien, vete al equipo de trasplante que en breve vas a ser jefe o no. Es difícil. Actualmente yo creo que los residentes lo que menos les gusta es el trasplante hepático, pero por todo lo que conlleva, pues eso, el horario que tenemos, que no duermes, que al día siguiente tienes que seguir trabajando, que pues eso, te quitan parte de tu vida personal, ¿no? Entonces es difícil que podamos ir incorporando gente y que esa gente además sean mujeres y que puedan llegar en algún momento a ser líderes. ¿Rosa? Sí. Bueno, pues hemos de ir cerrando. No es necesario. Sí, vale. Gracias. Rosa, quería decir algo. No, sí, perdón, sí, por favor, sí. Que después de sobre todo, si me permite hacer una pequeña reflexión de lo que habéis dicho, pues, y es una percepción que yo tenía también, que me la habéis confirmado un poco, que es que si la participación de las mujeres, como hemos visto, muy implicadas, yo creo que el problema del trasplante no hubiera sido igual. Quiero decirte con esto que si hubieran sido hombres solo, creo que hubiera funcionado peor. Muchas gracias. Bien, pues hemos de dar ya por terminada esta sesión. Ha sido excelente, desde la organización de Félix, su forma, digamos, muy dinámica de plantear la sesión. Y, naturalmente,
estamos agradecidísimos, y no es una frase retórica, expresar en nombre de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana nuestra gratitud inmensa a todas y cada una de vosotras, aparte de lo que he comentado del doctor Félix. Y bueno, pues ha sido un lujazo teneros aquí. Como esto se ha grabado, bueno, pues siempre alguien puede estar interesado y seguro estará siempre aquí en la web del colegio y también en la web de la Real Academia. Muchísimas gracias, ha sido un lujazo teneros aquí y enhorabuena y ánimo con lo que sigue. Que añadiría a lo que nos haya dicho la doctora Ballester. Ya hemos acabado este ciclo de conferencias, esperemos veros, seguiremos colaborando con la Real Academia de Medicina y vamos ya por la 7ª. Esperamos veros tanta gente en las siguientes conferencias que hagamos, ¿vale? Y gracias por estar todos aquí. Buenas tardes.